Israel realizó un ataque aéreo sorpresa en Beirut, capital del Líbano, dejando al menos 24 heridos. El ejército israelí llevó a cabo un ataque aéreo selectivo dirigido a altos mandos de Hezbolá, una facción armada libanesa. Como resultado, se confirmó la muerte del jefe de Estado Mayor de Hezbolá. Explicaremos el tema ahora. El ejército israelí bombardeó Beirut, capital del Líbano, el 23 de noviembre. Aunque Israel ha bombardeado Líbano antes, es la primera vez que ataca Beirut, la capital, desde junio de 2025. Reuters informó que al menos 5 personas murieron y 28 resultaron heridas y hospitalizadas tras el bombardeo. Una gran explosión ocurrió en una carretera principal cerca de la iglesia en el sur de Beirut tras el bombardeo. Los residentes huyeron de sus apartamentos y edificios por temor a más ataques. Como ven en la pantalla, se nota la magnitud del bombardeo. Si juntamos los informes de Agence France Presse y Times of Israel, la oficina del primer ministro de Israel informó que Netanyahu ordenó atacar al jefe de Estado Mayor de Hezbolá. La oficina del primer ministro de Israel informó que realizaron un ataque aéreo contra el jefe de Estado Mayor de Hezbolá, encargado de la reconstrucción y rearme del grupo en el centro de Beirut. La oficina del primer ministro informó que Benjamín Netanyahu ordenó el ataque bajo la autoridad del ministro de Defensa Katz y del jefe militar Eyal Zamir, y también mencionaron como objetivo del ataque a Haitham Ali Tabatabai. Haitham Ali Tabatabai es considerado la segunda persona más importante en Hezbolá. Según el Jerusalem Post, Ali Tabatabai murió en un ataque aéreo israelí. Fue designado terrorista por Estados Unidos en 2016 y lideró fuerzas especiales de Hezbolá en Siria y Yemen. Estados Unidos ofreció una recompensa de 7.400 millones de wons por Ali Tabatabai, mostrando que es un líder militar clave. Sin embargo, realizaron un ataque aéreo dirigido específicamente a esta persona. El primer ministro Netanyahu está mostrando una postura muy firme. En la reunión de gabinete de ese día, el primer ministro Netanyahu mencionó que, en relación con el aumento de los ataques contra Líbano, están continuando los ataques contra Hezbolá en varios frentes. Dijo que tomarán todas las medidas necesarias para evitar que Hezbolá reconstruya capacidades peligrosas contra nosotros, dejando abierta la posibilidad de más ataques aéreos. Se informó que Israel realizó este ataque aéreo sin consultar antes a Estados Unidos. Según un informe de Axios, Israel no notificó a Estados Unidos antes de llevar a cabo el ataque aéreo en Beirut, la capital del Líbano. La administración de Trump fue informada tras el ataque. El motivo directo del ataque de Israel al Líbano esta vez fue la negativa de Hezbolá a desarmarse. Hezbolá no aceptó la cláusula más importante del alto el fuego anterior, es decir, la retirada de las Fuerzas Armadas y de todas las armas pesadas del sur. En particular, el acuerdo de alto el fuego del Líbano incluía claramente una cláusula que establecía que solo el ejército libanés podía poseer fuerzas armadas, lo que en realidad equivalía a una exigencia de desarme para Hezbolá. El gobierno libanés también exigió la reducción de armas de Hezbolá basándose en esta cláusula y desplegó al ejército libanés en la zona fronteriza norte-sur para llevar a cabo operaciones de limpieza contra instalaciones de almacenamiento de armas y pequeños grupos armados. No hubo resultados y la frontera norte-sur sigue bajo control de Hezbolá. Esto no se debe a la falta de voluntad del gobierno libanés, sino a la gran influencia política y militar de Hezbolá. Se afirma que Hezbolá ha intervenido en todos los ámbitos, como el gabinete, inteligencia, seguridad y comunicaciones civiles. En esta estructura, que el gobierno afirme que desarmará a Hezbolá significa que aceptan otro conflicto interno. Por eso el Líbano es tan pasivo. Israel y Estados Unidos conocen la situación interna del Líbano, por eso aumentaron la presión. Estados Unidos consideró a Hezbolá un grupo proxy de Irán y señaló que su desarme era prioritario. Israel también exigió el desarme de Hezbolá para estabilizar la frontera. Sin embargo, Hezbolá no aceptó estas demandas de la comunidad internacional. Afirmaron que su armamento es una fuerza de resistencia para proteger el Líbano y argumentaron que el acuerdo de Taif no contiene ninguna cláusula sobre el desarme. Sin embargo, en el nuevo texto estaba claramente escrito que la única fuerza militar legítima del Líbano sería el ejército libanés, lo que significaba que no se reconocía la posesión de armas por parte de Hezbolá. Hezbolá distorsionó intencionalmente esta parte del acuerdo para ajustarla a su posición. La comunidad internacional ve esto como tergiversación, lo que elevó las tensiones por parte de Hezbolá.
Israel finalmente recurrió a los ataques aéreos que solo estaba preparando. El ataque a Beirut es una respuesta directa de Israel a la negativa de Hezbollah y al aumento de su armamento. No solo una advertencia o presión. Israel consideró que ya no era posible cambiar la situación solo con presión diplomática hacia las fuerzas que no cumplen los acuerdos. Al final, se puede decir que esta acción militar de Israel fue una medida elegida después de que, tras el acuerdo de alto el fuego, se rompiera la capacidad de disuasión y quedara claro que el Líbano no puede controlar internamente a Hezbollah. Sin embargo, Hezbollah se debilita con el tiempo. Israel ha realizado ataques aéreos contra líderes de Hezbollah por más de 2 años. Por estos ataques, Hassan Nasrallah, ex líder de Hezbollah, y varios altos mandos militares han muerto. Incluso Ali Tabatabai, encargado de reconstruir Hezbollah, fue atacado en un bombardeo. Así, la cúpula de Hezbollah ha sido casi aniquilada y es casi imposible que el grupo se recupere. Actualmente, Hezbollah no ha podido realizar ataques de represalia durante casi un año, por lo que parece que incluso mantener la organización es difícil para ellos. De hecho, parece que el ejército israelí planea alargar esto aún más. Según el acuerdo de alto el fuego, el ejército israelí debía retirarse del sur del Líbano en enero de este año, pero hasta ahora no se han retirado. Han construido 5 bases avanzadas en Líbano y mantienen tropas. Además, con el pretexto de eliminar a Hezbollah, atacan poco a poco el país. El ejército israelí realizó ataques aéreos en Líbano hasta octubre de 2023, con más de 4.000 muertos y 17.000 heridos. Según las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas estacionadas en el Líbano, se ha informado que el número de violaciones del alto el fuego por parte de Israel ha superado las 10.000. Netanyahu ha dejado abierta la opción de más ataques, por lo que Israel probablemente seguirá bombardeando Líbano regularmente. Actualmente hay ataques aéreos casi diarios en el sur del Líbano. El presidente del Líbano, José Baón, hizo una declaración y apeló firmemente a la comunidad internacional. Advirtió que si la comunidad internacional sigue indiferente ante los ataques aéreos de Israel, todo el Líbano podría quedar fuera de control. Enfatizó que la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad e intervenir para proteger el territorio y al pueblo libanés. La expresión del presidente aún reflejaba una gran urgencia y fue una demanda contundente que iba más allá de la retórica diplomática o las expresiones convencionales. Incluso en el Líbano, esta declaración fue considerada más relevante que nunca. Sin embargo, a pesar de que las víctimas civiles siguen aumentando, la actitud de la comunidad internacional es excesivamente silenciosa, e incluso se percibe una tendencia a reducir esta situación como si fuera un problema interno del Líbano. Incluso la Organización de las Naciones Unidas y países europeos solo repiten opiniones teóricas sin acciones concretas, aumentando la ira y decepción en Líbano. Estados Unidos e Israel aumentan la presión sobre el gobierno libanés. Ellos mencionan la existencia de Hezbollah como justificación para los ataques aéreos y exigen que el gobierno libanés tome medidas para el desarme. Para el Líbano, es claro que Estados Unidos e Israel buscan definir por sí solos el eje de su seguridad nacional. Esta presión no es solo un simple mensaje diplomático, sino que de hecho se está extendiendo en forma de una imposición de opciones políticas y militares. Y la actitud impotente de la comunidad internacional está haciendo que el Líbano se sienta aún más aislado. En realidad, para resolver los problemas internos del Líbano, habría que rehacer completamente el país. La política interna del Líbano es clave para entender esta situación. El Líbano es un país cuya estructura constitucional se basa en la distribución del poder entre las diferentes sectas, por lo que no es un sistema en el que una sola secta pueda tomar decisiones de manera unilateral. El presidente es maronita, el primer ministro sunita y el líder del parlamento chiita. Los altos cargos militares y del gobierno también se reparten por sectas. No es que esté escrito exactamente así en la ley, pero implícitamente es obligatorio que se haga de esa manera. Este sistema, aunque parece equilibrado, vuelve muy lenta la toma de decisiones políticas, especialmente cuando organizaciones armadas basadas en sectas, como Hezbollah, están profundamente integradas dentro de las instituciones estatales. En realidad es una estructura que dificulta que el gobierno tome decisiones independientes. Hezbollah está profundamente arraigada en la sociedad chiita, sin dejar espacios vacíos. Tienen también diputados en el Parlamento, ejercen una influencia considerable en la formación del gabinete y poseen el poder político para imponer candidatos a ministros que les sean favorables. Además de esto, se sabe que dentro del ejército también existe un cierto porcentaje de oficiales y comandantes vinculados a Hezbollah.
Oficialmente, todos pertenecen al ejército libanés, pero hay análisis que señalan que en el terreno no son pocos los casos en los que los intereses de Hezbollah influyen en la toma de decisiones. También se estima que la red de inteligencia controlada por Hezbollah es tan grande como la del propio gobierno. Además de operar su red de comunicaciones en la frontera, recopilan información más rápido y detallado que el ejército libanés. Si el gobierno intenta controlar o desarmar a Hezbollah, es muy probable que surja un conflicto interno inmediato. La clase política teme que se rompa el equilibrio entre sectas, y la alta comandancia militar teme una división interna del ejército. De hecho, en el pasado, el gobierno del Líbano intentó debilitar la capacidad armada de Hezbollah, y en 2008, en poco tiempo, parte de la capital, Beirut, fue tomada por Hezbollah. En ese momento, Hezbollah ocupó puntos estratégicos clave de la ciudad en cuestión de horas, presionando al gobierno, y al final, el gobierno terminó retrocediendo. Esta experiencia dejó un trauma profundo en la clase política del Líbano. Por eso, es poco probable que el gobierno enfrente directamente el armamento de Hezbollah. El poder militar de Hezbollah es visto como más disciplinado y mejor armado que el ejército libanés. Hezbollah tiene armas que el ejército libanés no posee, como lanzacohetes, drones y misiles de corto alcance en la frontera. En esta realidad, que el gobierno libanés busque desarmar a Hezbollah implica arriesgarse a otra guerra interna. Al final, debido a esta compleja estructura política sectaria y la profunda influencia de Hezbollah, el gobierno libanés enfrenta cargas políticas y militares sin importar la decisión que tome, y esa es precisamente la razón por la que Líbano duda en abordar el problema de Hezbollah en este momento. De cualquier manera, lo que no cambia es que este problema de Hezbollah no se resolverá fácilmente. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual entre Hezbollah e Israel? Por favor, déjenlo en los comentarios. Esto ha sido todo por el video, muchas gracias.